¿Está listo para escuchar la palabra del Señor? ¿Va a salir de este lugar con ganas de transformar el mundo? Perfectísimo. Bueno, le comento que esta semana hablé con mi papá y le llamo por teléfono y dice: mijito, qué bueno que me llamaste. Y me preocupé. Dije: ¿qué pasó? Dice: no, es que tenía un chiste buenísimo que te quería contar y quiero que se los cuentes a la congregación. Y bueno, pues yo hago lo que mi papá me dice, ¿verdad? Realmente le comento, dice que en una ocasión había una muchacha que una persona se acercó y le dijo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Help Me. Dijo: wow, qué bonito nombre, qué bonito nombre. ¿Te llamas Help Me? Sí, es que mi mamá se llama Socorro, pero a mí me lo puso en inglés. Fíjese nada más, muy bien. Mateo capítulo 9. Yo le prometí a mi papá que se lo iba a contar a usted y bueno, ahí está. Mateo capítulo 9. Hoy vamos a aprender tres cosas básicas de cómo llevar una vida cristiana, pero sobre todo cosas que le van a ser de gran utilidad en su vida diaria. Escuche, si usted viene a la iglesia solamente porque no tiene otra opción, otra cosa que hacer, realmente este no es el momento. Hoy usted va a escuchar una enseñanza que estoy convencido va a penetrar en su corazón y le va a ayudar a salir adelante, a seguir adelante en todo concepto, en toda forma. La palabra dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Diga conmigo: se levantó y lo siguió. Versículo 10 dice: más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos otros cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro le gusta comer con gentuza, con pelados, con las cosas semejantes como escoria? Dice la Nueva Traducción Viviente. La escoria es cuando usted tiene el bote de basura y hay pedazos de basura que no se logra ni identificar, que usted sabe que es basura pero no sabe ni de qué es. Esos pedacitos de basura insignificante, a eso se le llama escoria en español. Y dice: ¿por qué a su maestro le gusta comer con esta escoria? Jesús lo oyó. No le estaban preguntando a Jesús, pero Jesús lo oyó y les dijo: la gente sana no necesita de médico, pero los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan lo que significa en la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. Hermosa la palabra del Señor, ¿no es cierto? Yo sé que es un texto que estás muy familiarizado, pero déjame te contextualizo brevemente. El Imperio Romano tenía la costumbre de imponer impuestos. A nadie le gustan los impuestos. Levanten la mano los que les gusta pagar impuestos. A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta pagar impuestos. Bueno, el sistema romano funcionaba de la siguiente forma. Ellos imponían impuesto por persona. Si eras mujer, tenías que pagar impuestos. Si eras un joven de 12 años a 24, tenías que pagar un cierto impuesto. En una ocasión, Jesús estaba con sus discípulos y alguien vino y le dijo: vienen a cobrar el impuesto. Y él dijo: mira, tira el anzuelo, saca un pez y ahí hay 2 monedas, dáselas al cobrador de impuestos. ¿Recuerdas esa historia? Perfectísimo. Es porque había que pagar impuestos. Había que pagar impuestos sobre animales de carga o animales domésticos. Animales de granja tenían que pagar un cierto tipo de impuesto. Había que pagar impuestos sobre las mercancías. De hecho, había que pagar un impuesto si querías pasar por cierto puente, o si querías caminar por cierta calle, tenías que pagar impuesto. Todo era impuestos, muy parecido a nuestra realidad, ¿no es cierto? Porque si usted quiere ir por el 8, tiene que pagar una cuota. Si usted quiere ir por el Easy Tag, no sé qué, tiene que pagar. Todo es pagar. El Imperio Romano lo hacía de esta forma, de esta manera. Pero también tenían una práctica muy interesante, y era que cualquiera podía ser cobrador de impuestos si compraba una licencia. Tenían que pagar y decían: bueno, yo quiero ser cobrador de impuestos, ¿cuánto tengo que pagar? Bueno, tienes que pagar cierta cantidad, 1,000, vamos a decir en números modernos, $1,000. Y te damos tu licencia. El Imperio Romano te da la autorización de cobrar impuestos. Tú nos tienes que dar al año $10,000. Si cobras más, es tuyo. Entonces los cobradores de impuestos no cobraban $10,000. Cobraban 30,000, cobraban 40,000, y siempre, si el impuesto que le tenían que cobrar a una persona era de $10, le iban a cobrar 100, porque 10 era para el imperio y 90 eran para ellos. ¿Me sigues o no me sigues? Por eso a nadie le caía bien los cobradores de impuestos. Se llamaban publicanos, porque su función era estar en el público recogiendo el dinero. ¿Me sigues?
Y esa era su función. Cobraban el dinero y se hacían riquísimos. Eran famosos porque tenían gran cantidad de dinero. Bueno, la Biblia nos cuenta la historia de uno en particular. Si hiciéramos la lista de los discípulos de Jesús y pusiéramos de acuerdo al concepto que la gente tenía de ellos, el último de la lista sería Mateo. ¿Sabes por qué? Porque su trabajo era recaudador de impuestos. No me puedo imaginar, no sé cuál sea la situación en la que la sociedad te haya puesto a ti. ¿Cuáles son las etiquetas con las que vienes cargando? Pero lo que puedo notar en este pasaje que te acabo de leer es que Jesús no se concentra en quién es Mateo. No se concentra en lo que está haciendo en el presente. Lo que Jesús ve es lo que Mateo puede llegar a ser. Y esto me encanta. Ahora, no voy a hablar de Jesús, pero vale la pena mencionarlo. Jesús no se conforma con el estado en el que te encuentras. Cuando Jesús ve a Mateo no dice, uy, este es un cobrador de impuestos, sino que ve en lo profundo del corazón de Mateo lo que él se puede llegar a convertir y le da la oportunidad. Yo creo que es algo digno de imitar de nosotros, de que nosotros imitemos, ¿no crees? En lugar de ver lo que las personas son en la actualidad, en el presente, lograr ver hacia el futuro y decir, este se puede llegar a convertir en una gran persona, este se puede llegar a convertir en un gran hijo de Dios. ¿Me sigues o no? Empezar a ver más el futuro que el presente de las personas. Pero bueno, no voy a hablar de Jesús. Tampoco voy a hablar de los fariseos, porque también están en esta historia. La actitud de los fariseos, criticando, ¿no? Señalando y diciendo, oye, ¿por qué tu maestro se junta con la escoria? Oye, ¿cómo te refieres como escoria a una persona? Alguien que fue creado a tu imagen y semejanza, que viene del mismo creador. Escoria, o sea, ni siquiera basura. Escoria. ¿Te das cuenta que cuando existe una simple religiosidad superficial, el trato que les das a los demás tiene mucha relación con la relación que tú tienes con Dios? Entre más alejado estás de Dios, más alejado estás del amor para con las personas. Hay una relación muy cercana. Ellos estaban más interesados en diagnosticar el mal que en fomentar el bien. Hay gente que está más interesada en diagnosticar los errores del otro. Es decir, mira, este es envidioso, este es grosero, este es aquí y allá. Es decir, le dan un diagnóstico de su estado espiritual, pero no están dispuestos a corregir, a ayudar, a motivar a que esa persona salga adelante. Pero dije que no voy a hablar de Jesús, tampoco voy a hablar de los fariseos. ¿Sabes de quién quiero hablar? De Mateo. Porque me encanta que la primera forma en la que vemos a Mateo es que él está sentado. Y tú sabes que cuando uno está sentado es porque uno está cómodo, uno está relajado. Cuando Jesús llega, se encuentra con él, lo ve sentado. Es decir, cuando Jesús te encuentra en tu estado natural, ese encuentro que tiene Jesús con aquellas personas que están tal y como están. Es decir, Mateo estaba contento con el status quo de las cosas. Le estaba yendo bien, tenía dinero, ¿no? Robado, pero tenía dinero, ¿no? Cuando tienes dinero, pues yo pienso que el que tiene dinero no le importa si es robado o cómo lo obtuvo. Lo que le importa es el estatus que tiene. Está tan corrupta su mente que lo que le importa es el estatus que el dinero le da o el poder que piensa que tiene. Y Mateo estaba de esta manera. No, él estaba contento en la manera en la que se encontraba. Tal vez tú estás contento en la forma en la que has crecido, en la forma en la que te has desarrollado, en la forma en la que la sociedad te ha puesto en el lugar donde te encuentras. Tal vez estás contento y por eso estás sentado y tienes este encuentro con Jesús. ¿Cómo llegó hasta donde estaba Mateo? ¿Cómo es que él poco a poco se fue metiendo en este mundo de los publicanos, de los pecadores, de la gente de los excesos? ¿Cómo es que llegó ahí? Te voy a decir una cosa, no fue de un día para otro. Porque las cosas no ocurren de un día para otro. No es de que un día dices, ay, ya me levanté 7 de la mañana, hoy me voy a divorciar. No decides de un día para otro, sí. Ay, hoy que me levanté, son las 8 de la mañana, hoy me voy a hacer drogadicto. ¿Ocurre así las cosas? Hoy ya siento que no quiero más a mi esposa, me voy a separar de ella. ¿Hoy qué fecha es? 10. No, pues ya. No es de un día para otro como ocurren las cosas, ¿te das cuenta? Es gradualmente. No es que un día te levantas y dices, hoy sí, tengo efisema pulmonar. Me levanté, tengo efisema pulmonar. No es así. ¿Me sigues o no me sigues? Es poco a poco, es gradualmente. Generalmente cuando vamos boca abajo, cuando vamos en picada, no hay ningún esfuerzo que tengamos que hacer. Es decir, los malos hábitos, las malas decisiones, no hay ningún esfuerzo que tengamos que hacer. Lo que cuesta trabajo
son los buenos hábitos. Cuando vamos hacia arriba, cuando queremos cambiar una conducta, cuando queremos cambiar un hábito, cómo cuesta trabajo, ¿no es cierto? Pero un vicio, fácil. Mateo seguramente entró poco a poco. Tal vez alguien le dijo, oye, ¿por qué no buscas trabajo ahí con los publicanos? Oye, ¿por qué no inviertes? Oye, ¿por qué no haces de esta manera? Y poco a poco Mateo se encontró en una situación en la que ya no tenía escapatoria y pensó, porque la sociedad o la familia o la gente que estaba a su alrededor le habían inculcado que eso era. Tú no eres otra cosa más que un recaudador de impuestos. ¿Qué es lo que te han dicho la sociedad? ¿Qué es lo que te ha dicho tu familia que eres? Y que lo has creído. Y que ahora dices, es que esto es lo que soy. Yo no soy bueno para las matemáticas, yo no soy bueno para ser un buen padre, yo no soy bueno para esto aquí en la vida, no soy bueno, y te lo crees y ya estás encajonado en ese círculo. Bueno, encajonado en ese círculo no tiene sentido, porque si es un cajón es cuadrado, supongo yo, ¿no? Me traicionó la cholla, la cabeza. Pero estás encajonado en ese círculo de madera que la sociedad te ha puesto. Pero puedes salir. Mateo estaba sentado, pero salió adelante. El camino hacia abajo es muy pronunciado. Para caer solo hay que dejarse llevar. Es la fuerza de la gravedad. Para lo negativo, simple y sencillamente déjate llevar. Fácilmente. ¿Cuántos jóvenes tú y yo hemos conocido? ¿Cuántas jovencitas hemos conocido? Que decíamos, ¿cuánto futuro? Pero finalmente, no fue de un día para otro. Fue poco a poco que se los fueron llevando esta sociedad. Mateo llegó al punto por la vida de una forma natural. Tal vez la búsqueda de aceptación, tal vez quería formar parte de un grupo y los publicanos fueron los únicos que le dieron la oportunidad. Tal vez Mateo estaba buscando identidad y el dinero fue lo único que él pensó que le daba la identidad. Poco sabía Mateo que unos años después se encontraría con el maestro que verdaderamente le daría la identidad. Pero no me voy a adelantar a los hechos. Porque entonces Jesús se acerca y le dice, ¿cómo le dijo Jesús? ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Cómo dice? Levántate y anda, o ¿cómo fue que le dijo? Sígueme, exactamente. Jesús le dijo, sígueme. Ahora, para que Mateo lo pudiera seguir, requería que Mateo tuviera una mente abierta. Y es que tú y yo nos hemos encontrado en situaciones en las que la mente está de lo más cerrada. Hemos encontrado gente con mente cerrada. No aceptan ideas, no aceptan consejos, no aceptan ayuda, no aceptan nada. Simplemente están en su mente cerrada. Mateo tenía que haber tenido la mente abierta para decir, ok, viene Jesús, me dice sígueme, me levanto y lo sigo. Hubiera sido imposible para Mateo que siguiera a Jesús si no tenía su mente abierta. Lo cual me da tanta alegría el día de hoy que tú has venido a la iglesia, que tú has venido a este lugar, porque significa que tienes tu mente abierta, dispuesto a escuchar algo más, dispuesto a escuchar algo nuevo. Cuando tú cierras tu mente y piensas que ya lo sabes todo, estás en camino a la destrucción. Estás en camino al abandono, a la decepción. Pero Mateo tenía la mente abierta, estaba dispuesto. Una persona con la mente cerrada puede ser fácilmente identificada. Mira, te doy la descripción. Se consideran dueños del mundo, directores de las leyes que los demás deben de obedecer. Es más, la gente con mente cerrada cree que su ética y los valores de ellos son superiores a los demás. Es decir, como dijera el filósofo poeta, que nomás sus chicharrones truenan. Exacto. Siempre aseguran que ellos podrían hacer las cosas. Se enteran del éxito de alguien y dicen, pues sí, pero a mí me saldría mejor. A mí me saldría mejor. ¿No? El clavadista, 3 vueltas en el aire, cae y todo, y se voltea y ¡pah! Entra. A mí me saldría mejor. Ahí en la charca, ¿verdad? Dice uno allá en Puerto Rico. Pero, ¿qué es lo que debe de hacer para poder abrir la mente? Pues tienes que aprender, número 1, humildad para reconocer que no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Que cuando hablamos de paternidad, ninguno de nosotros sabemos lo que significa. Que andamos por la vida experimentando. Que en la mayoría de los casos, nuestro último hijo, el tercero, el cuarto, el quinto, pues ya fue el que mejor más o menos aprendimos a educar bien. Porque el primero, ¿cómo la regamos? ¿O no? ¿No? Nada más yo. Ay, discúlpame, hija. Que no tienes la menor idea de lo que haces. Necesitas una persona con mente cerrada, necesitas aprender lo que es la sencillez para reconocer tus errores, aprender sobre todas las cosas a pedir perdón.
Aún en aquellas ocasiones en las que no tuviste la culpa o consideras que no tienes la culpa, aprender a extender el conocimiento y sobre todas las cosas, para que puedas abrir tu mente, aprende a escuchar consejo. Finalmente, te voy a decir una cosa, hay personas que, hablando de este proceso lento, hay personas que no logran distinguir estas advertencias de la vida. Estos momentitos que les llaman de banderas rojas, momentos donde la vida te está advirtiendo. Hay gente que no lo logra identificar. Me pregunto si Mateo fue capaz de identificar cuando alguien le dijo, mira, puedes cobrar esta cantidad, pero ¿qué tal si cobras esta? Quiero pensar que Mateo no se dio cuenta de esas advertencias. Tal vez Mateo, antes de decir, sí, yo voy a seguir a Jesús, él había pensado, necesito cambiar mi estilo de vida. Tal vez es lo que tú estás pensando en este momento. Necesito cambiar la manera en la que vivo, necesito ser una persona nueva, diferente, ya estoy cansado de lo mismo. Si estás cansado de lo mismo, necesitas llevar a cabo la misma actitud de Mateo. Estás sentado, Jesús te llama y te dice, sígueme, levántate y síguelo. Le va a dar ese sentido a tu vida que ni la riqueza, ni el estatus, ni el reconocimiento, ni absolutamente nada le pudo dar a Mateo. Solamente el hecho de seguir a Jesús. Es decir, hay otras personas que hasta que se encuentran hundidos en el bache, logran entender. Hay gente que no requiere mucho esfuerzo. Es decir, nada más alguien le da un consejo y dice, fíjate que sí, lo voy a escuchar. Hay gente que nada más lee un libro y dice, oye, leí el otro día y, ¿sabes? Me llamó la atención, entendí, voy a cambiar. Pero hay gente que tiene que pasar diferentes situaciones en la vida, ¿no es cierto? Y esto es triste. Pero, bueno, me llama la atención que Mateo dice, estaba sentado, Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo dice, ¿qué? Lo siguió, se levantó Mateo. En otras palabras, él decidió dejar absolutamente todo con lo que había vivido. Todo aquello, dice, se levantó. En otras palabras, tienes derecho a cambiar de opinión. Tal vez has estado esos 15, 20 años hundido en un estilo de vida que piensas es especial, que es bueno, que es deleitable. Pero este es el momento de levantarte y hacer cambios en tu vida. Mateo se levantó, no se quedó sentado, no se quedó esperando, no se quedó pensando, ¿de qué está hablando este? Dice que lo siga. ¿De qué? No. Se levantó. Por lo tanto, tienes derecho a cambiar de opinión. Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Y te pregunto, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Es de sabios cambiar de opinión. Es que no rectificar el camino por temor a que una persona se enoje es el error más grande que puedas cometer. Mira, hay gente que va a comprar, por ejemplo, un aparato, solamente lo compró por impulso. Y luego ya cuando sale dice, pero ¿por qué compré eso? No lo voy a regresar porque después ¿qué me va a decir la cajera? ¿Se vaya a enojar la cajera de que lo regresé? No, mejor ya me lo quedo, pero no lo necesitas. No, pero es que me da pena. O gente que va al restaurante y ordena unas enchiladas y le traen unos chilaquiles. Y aquí están sus chilaquiles, señor. Pero ok, gracias. Pero yo pedí enchiladas. No le dice, dile al mesero, no, es que no se vaya a enojar. No se vaya a enojar el mesero. Cambia de opinión. Si no te gusta la situación en la que te encuentras, si no estás feliz, si no encuentras sustento, si no encuentras alivio, si no encuentras la palabra para expresarlo, cambia. Mateo lo hizo. Entonces, es interesante, esto es muy curioso porque hay personas, fíjese nada más, tal vez lo del ejemplo del restaurante es muy trivial, pero hay mujeres que ya o hombres también, que ya como tienen 5 años de novios con ella o con él, dicen, no, pues es que ya nos vamos a casar. ¿Por qué? Pues que ya tenemos 5 años de novios. No, pues es que ya nos vamos a casar. ¿Y por qué? Es que ya no nos podemos echar para atrás. ¿Por qué? Pues es que ya compré el vestido. Y es que si le digo ahorita que ya no, pues es que ya hasta le pagamos al de las gorditas, que va la señora que va a vender afuera las cosas, la comida, la fritanga. Pues es que no, ¿para qué cancelamos ahorita? Mejor pues ya me caso y estoy infeliz los próximos 30 años de mi vida. Digo, eso no lo dice. Pero te das cuenta lo absurdo que es decir, sé que lo que estoy haciendo no es correcto, pero pues mejor no digo nada. Yo creo que Mateo estaba en esa misma situación en la cual las cosas funcionaban muy bien. Las cosas iban de maravilla. El negocio estaba pero excelente. Y él pudo haberse quedado tranquilo sin decir nada, pero no estaba contento. Por lo tanto, cuando Jesús pasa y le dice, sígueme, la reacción lógica, automática es,
te sigo, Señor, porque en esto no encuentro satisfacción, porque en esto no encuentro ánimo, no encuentro consuelo. Por eso es de sabios cambiar de opinión. La gente y las circunstancias cambian. Tal vez has sido feliz superficialmente en el estilo de vida que has llevado por los últimos años, pero no tienes por qué continuar ahí. Porque es una felicidad que aparente, o es una felicidad aparente. Lo que consideraste correcto y apropiado hace un tiempo, no tiene que serlo a la luz de nuevas ideas. Cambia de opinión. Alguien dice, es que los mexicanos no nos rajamos. Te voy a decir una cosa, los verdaderos valientes están dispuestos a rajarse. Si tú sabes que lo que estás haciendo no te va a dar buenos resultados, si sabes que lo que estás haciendo no te conduce a un buen camino, échate para atrás. Es que ya di mi palabra, pues más vale que digan una roja que una colorada. ¿O cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Ese dicho, más vale un roto que un descosido, algo así. No sé cómo está. Muy bien. Echarse para atrás, los valientes sí se retractan, no tienen nada de inmaduro, por el contrario, muchos viven soportando situaciones que no deben de soportar o no deberían de estar soportando porque no tuvieron el carácter de decir no. Retráctate. Finalmente, el tercer punto, Mateo aceptó el reto a cambiar su vida. Es interesante, me pregunto si Mateo ya había escuchado antes a Jesús predicar y Jesús ya le había dicho, Mateo, deberías de seguirme. Hay dos opciones, porque dice la Biblia que Jesús pasó, le dice, sígueme, Mateo se levanta y se va con él. Me pregunto si esa era la primera vez que Mateo escuchaba a Jesús. O sea, que Jesús se paró ahí y le dijo, sígueme, y Mateo dijo, sí, cómo no, vámonos. O como estaban en Capernaum, Capernaum es un puerto y Jesús vivía en Capernaum, Mateo constantemente estaba cobrando impuestos en esa zona de puerto y a lo mejor se encontraban constantemente y Jesús siempre le decía, Mateo, ya no le hagas al loco, supongo, ¿no? En palabras hebreas, arameas, no sé cómo se diga, no le hagas al loco en arameo, pero Mateo, ya, sígueme. Yo me imagino que el maestro ni siquiera necesitaba decir nada, solamente lo miraba. Me puedo imaginar los ojos del maestro siendo tan profundos, yendo al corazón y diciéndole, Mateo, ya es tiempo. Tal vez, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Mateo se levanta y lo sigue y está dispuesto a dejar todo. ¿Estás dispuesto tú a dejar ese estilo de vida que has llevado por años? ¿Estás dispuesto a dejar esa tendencia a querer agradar a la gente que está a tu alrededor? ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de tu banquillo, de los impuestos, para seguir al Señor en sus pasos? Yo te quiero decir una cosa. El gozo que encontró Mateo fue incalculable. Cambió la comodidad de ese banquito por la incomodidad de estar por diferentes aldeas de Galilea. Mateo cambió la seguridad de un trabajo estable por la inseguridad de andar con un hombre que ni siquiera tenía un lugar donde acostar su cabeza. Mateo cambió la estabilidad de red, de contactos, de conocidos, de gente importante, por un grupo de 12 pescadores que no tenían ninguna importancia económica o social, pero que sí tuvieron la capacidad de transformar el mundo con un mensaje poderoso, un mensaje de salvación. Por lo tanto, si Mateo escuchó por primera vez el llamado, tiene todo el honor que se le debe de dar. Déjame decirte una gran verdad y concluyo. Tienes derecho a cometer errores. Tienes derecho a cometer errores. Podemos cometer errores. Creo que Mateo cometió errores en su vida, pero nunca es tarde para levantarnos y seguir al Maestro. Podemos cometer errores. Mira, no te sientas mal de cuando cometes errores. Vas caminando por la calle, vas con el teléfono y de repente uno de esos postes de luz, de madera, se atraviesa y te golpeas. No vale la pena que maldigas al poste. No vale la pena que digas, este poste, Donald Trump, que pone postes aquí en la calle, yo no voté por él. O sea, no vale que maldigas, que digas o que te enojes. Lo que vale la pena es que digas, ¿sabes qué? La próxima vez voy a poner atención. Aprender de mi error. Solamente 45 grados hacia la izquierda, evitar el poste y continúo caminando. O guardar el teléfono, no caminar con él. Es decir, aprender de nuestros errores. ¿Sabes por qué? Porque tenemos derecho a equivocarnos, cometemos errores, pero también tenemos el derecho y el privilegio a levantarnos y seguir al Maestro. Reconócelo, no te justifiques, por lo tanto, enmienda tus errores. En segundo lugar, es decir, de la conclusión, nunca vas a recibir el amor de nadie mientras no estés dispuesto a aceptar que gente no te va a soportar, que gente te va a odiar. Tienes el derecho a caerle mal a la gente.
Escúchalo. Tienes el derecho a caer mal. Estoy seguro que Mateo en algún momento se puso a pensar, oye, pero ¿qué voy a hacer con mis amigos? Tengo 20 años de recaudador de impuestos, voy a perder a todas mis amistades, voy a perder todo lo que tengo. Pero aún así, perdió a todo el mundo por un solo hombre, por Jesús. Y estoy convencido que nunca Mateo se arrepintió de esa decisión, a tal grado que 40 años después escribió uno de los textos más hermosos, el primer evangelio, el cual lleva su nombre, Mateo. Y es gracias al testimonio de Mateo y esa capacidad que él tenía de escribir, la cultura que él recibió del mundo donde vivía, que nosotros tenemos hoy acceso a este evangelio. Por lo tanto, recuerda, Mateo perdió un trabajo productivo probablemente, pero encontró un trabajo lleno de propósito. Tal vez perdió un ingreso considerable, pero ganó dignidad, la cual nunca recibió en ese banquillo de los impuestos. Tal vez perdió la seguridad de un plato en la mesa, pero ganó una vida llena de aventuras inolvidables. Fue capaz de ver a ciegos ver, fue capaz de ver a sordos oír, fue capaz de ver a endemoniados siendo restaurados y ver a mujeres con enfermedades increíbles ser sanadas, cosa que nunca hubiera visto detrás del banquillo de los acusados. Te quiero invitar, en el nombre del Señor, a que a partir de hoy no solamente estés sentado, sino que te levantes y cuando Jesús te diga, sígueme, estés dispuesto a seguirlo, porque jamás encontrarás, ni en tus sueños más increíbles y más extraños, la felicidad y la paz que solamente Cristo puede dar.